Buenas. Bueno, llegó el momento de presentar a las oradoras previo a la disertación que les van a dar. Van a pasar un video sobre las actividades que han hecho a nivel de la República. Y bueno, me compete como presidente presentarlas a la psicóloga Mariela Cerveto, ex gerenta, no general, está mal allí, de los servicios a la infancia del BPS. Y mi amiga y compañera de guardia de los miércoles del Círculo Católico, la doctora Dora Musetti, cuando empezamos nuestra carrera, yo como médico general en la puerta del Círculo Católico en la emergencia, ella como pediatra, después teníamos ginecología al negro Martínez Torena y al cirujano plástico Augusto Villar. Y bueno, compartimos largos años, sí, un poco menos porque pude destetarme de la guardia, que cuando somos jóvenes está linda la guardia, pero cuando nos vamos poniendo un poquito más veteranos se nos hace un poco cuesta arriba, ¿no? Y bueno, pasamos muy lindos momentos y Dora ya en ese momento tenía una inclinación por toda la parte de psiquiatría y bueno, empezó a estudiar psiquiatría, hizo el posgrado, después fue profesora, grado 5, 4, grado 4, cuando agregué uno. Es viuda de otro compañero, el doctor Felipe Esqueloto, que bacteriólogo y que fue decano de la Facultad de Medicina. Y bueno, ha hecho una carrera muy importante como psiquiatra, como psicoterapeuta de niños y adolescentes. El tema que ellas nos van a hablar, algo que me informaron, que se dan cuenta que en esta parte yo no tengo mucho conocimiento, es los primeros no 1000 años o 1000 días, ahí hubo un error, de vida en el desarrollo del individuo. Yo estaba hablando con amigos antes de empezar, digo, ¿qué recuerdos tenemos nosotros de los primeros 3 años? Digo, casi nada, un poco, algún flash, alguna cosa que nos haya pasado o que creemos que pasó porque nos contaron y que en realidad es más una fantasía que vivimos por lo que nos contaron de lo que realmente nos vamos acordando. Pero en esa etapa, en ese núcleo, es importantísimo porque, explicaron por acá, que se forma un porcentaje muy importante de lo que devenimos después de adultos. Entonces es una etapa que aparentemente a veces no se la jerarquiza como se debiera y que su producto se ve después de 20 años o 15 años después, ¿tá? Para darle una madurez, 3 más 15, 18, cuando son ya en la vida. Así que las dejo a ellas que nos van a deleitar con esta charla, nos van a instruir. Y bueno, como yo le dije a ellas, es un lindo tema. Tenemos a Edgardo Eichling, que anda por allá, que está trabajando, no sé bien, vos corregime, Edgardo, en algo de salud mental, en algún proyecto, en una legislación, algo de tus tantas inquietudes, ¿no? Y esto es un subconjunto de ese conjunto enorme, ¿verdad? Así que, bueno, y ver qué podemos hacer para darle difusión a esto, apoyar la estructura de Rotary a nivel nacional para tratar de hacer una instrucción, difundir, para que estos niños de ahora sean adultos y piezas, engranajes de una sociedad mucho mejor de la que somos ahora. Así que, adelante. Primero pasamos el video. El video luego todas las actividades es un flash muy cortito de lo que se hizo en distintos
pasado. Pero no sale la voz. Claudio. No, pero no escuché. Si no sale el audio, puede seguir explicando. Sí, lo vi. Si no sale el audio, que la doctora lo explique. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer correr el video y la doctora lo va a explicar un poquito. ¿Está? Bueno, buenas tardes. Encantada de estar acá con ustedes compartiendo este trabajo nuestro que tiene 15 años de trayectoria y esto que aparece es la celebración oficial del Día del Bebé, que es el primer viernes de octubre que se realiza en el Ministerio de Salud Pública. Bueno, hoy estamos con la directora de infancia, del Ministerio, Victoria Lafleur, y luego pasamos a todas las que recibimos la información de todos los lugares donde se celebró la Semana del Bebé en cada país, los trabajos que hicieron con los niños, los trabajos que hicieron con la comunidad, con los padres. Y esta es una de las cosas más bonitas que se llama la caminata de los bebés. Esto fue originario de un profesor de Río Grande do Sul, de Porto Alegre, el profesor Salvador Celia, que le llamaba la paseata de los bebés. Y nosotros, la primera celebración la hicimos en honor al profesor Salvador Celia, que había fallecido un año antes y nos había enseñado mucho sobre todo esto, y quisimos hacer algo parecido, empezar a celebrar el Día Nacional del Bebé y también las actividades académicas que él realizaba en Canela, que era su ciudad. Bueno, es una pena que no sale el audio. Bien. Pero ustedes ven, esto empezamos a celebrarlo en el 2010 y presentamos una ley, presentó la diputada Berta Sanseverino una ley al Parlamento para que se fijara un Día Nacional del Bebé. Así que desde el 2013 es una celebración oficial que realizan los Ministerios de Salud Pública, el MINES, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Educación y Cultura. Y además de esa celebración oficial se hace una actividad académica que depende cada año. Han venido, y esperemos que vengan este año, profesores del extranjero a hacer un curso sobre las novedades, digamos, de estos temas de la primera infancia. Y bueno, acá termina el videíto, y si les parece, ya empezamos la presentación. Bueno, ya les adelanté algo sobre el Día Nacional del Bebé. Nosotros formamos parte de una asociación que es APIA, que es la Asociación de Psiquiatría y Psicopatología de la Infancia y la
primero en el Pedro Vizca, porque Julio Marco fue un iluminado y invitó al profesor Prego a crear una policlínica de pediatras y médicos psicológicos. A los niños se los atendía con un pediatra y un psicólogo al lado, y eso generó dos cosas. APIA y generó el posgrado de psiquiatría pediátrica, que ambos, la asociación y el posgrado, fueron unos pioneros en Latinoamérica. La asociación nuestra fue creada, la asociación CIAPIA fue creada en el 66. Y el posgrado tiene 45 años de existencia. Venían de otros países a estudiar psiquiatría pediátrica. En aquel momento se llamaba psiquiatría del niño y del adolescente. Y lo venían a hacer al Uruguay. Siempre estuvimos insertos, primero en el Hospital Pedro Vizca, ahora en el Hospital Pereira Rosell. Tenemos ahí una biblioteca disponible para todo el que la necesite, que es una de las más grandes relacionadas con la salud mental del niño, del adolescente y de la familia. Bueno, adelantamos esto y la primera celebración fue en homenaje al profesor Dr. Salvador Cero. Adelante. Bueno, acá está Salvador, y para cada una de esas celebraciones teníamos una publicación de la revista de APIA donde se presentaban los trabajos de la jornada. Adelante. Estas son otras jornadas, seguimos, con sus distintos afiches, sus revistas, la ley que ya les expliqué, que fue aprobada en septiembre de 2013, y está el cuerpo de la ley, que dice que se celebrará en todo el territorio nacional el primer viernes de octubre. Después de esta es la primera vez que Presidencia de la República lo pone como oficializado al Día del Bebé. Bueno, ahora pasaríamos a los 1000 primeros días del bebé. Bueno, en esta imagen se juega toda nuestra vida. Toda nuestra vida se juega en esta imagen porque este vínculo, que después vamos a ver que se está transformando, ya no sería solo una díada, sino una tríada, donde el padre también tiene que estar presente, es la posibilidad de que el recién nacido de conocer el mundo. ¿Y cómo el recién nacido conoce el mundo? A través de la relación con una persona, a través de todos los vínculos del entorno del bebé, porque todos le van a ofrecer al bebé estímulos que van a desarrollar todas sus competencias. Cuando estos estímulos del ambiente se transmiten a través de todas las vías sensoriales, la visión, la audición, el tacto, las sensaciones kinestésicas de movimiento, todo lo que es acunar, tener en brazos, cantar, a través también del olfato, porque es la primera de las vías sensoriales que madura es el olfato, y el bebé al nacer ya reconoce el olor de la madre y a los pocos días el olor del padre. Es decir, que tiene una memoria, que es la memoria que nosotros llamamos la memoria procedural. Es una memoria previa a la memoria que conocemos, que es la memoria autobiográfica, que podemos contar las historias, los recuerdos. Esa es una memoria que queda en nuestro cuerpo, por eso es de los procederes. Por ejemplo, un ejemplo de lo que es la memoria procedural es la conducta de apego, la conducta de vincularse con otra persona, en principio con los padres, nuestros genitores, o los que cumplen la función, ¿no?, paterna, materna. Esa es una conducta que se aprende tempranamente. De eso depende
que tengamos un apego seguro, es decir, que nos sintamos seguros en una relación, que es más o menos un 65% de los apegos, pero hay un 35% que son o inseguros, o ambivalentes, o evitativos, y estos apegos inseguros, digamos, necesitan todo un tiempo de trabajo para poder modificarlos luego que el bebé ya pasa de los 3 años. Entonces, bueno, yo les mostré lo que vemos. Esto es lo que pasa en el cerebro mientras pasa eso de la relación. Se crean todas las conexiones entre las neuronas. Las conexiones entre las neuronas es donde se guarda el conocimiento. Cada vez que aprendemos algo, hay una nueva conexión que queda grabada. Esa conexión nos permite usarla para otras situaciones. Por eso ustedes saben que las neuronas están unidas por la sinapsis, que no es fija. La sinapsis está cerquita una de otra de los axones, pero el vínculo se hace por neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que transmiten información. Eso le permite al cerebro esta versatilidad de que lo que aprendí para una situación, luego lo puedo usar en otra situación, porque es el fin del aprendizaje, ¿no? Integrar para luego usarlo en distintas situaciones que yo tenga que actuar. Entonces, esto es lo que se llama, perdón, un poquito para acá, las interacciones sociales influyen en el funcionamiento cerebral. Eso es la neuroplasticidad y la neurogénesis, porque el cerebro es, en los 3 primeros años de vida, tiene una gran plasticidad, tiene una gran capacidad de transformarse. Pero esa plasticidad va disminuyendo a lo largo de la vida y es más difícil los cambios. Por eso los 3 primeros años son los fundamentales para una organización correcta del cerebro. Ahora si quieres la cosa. Cuando nacemos, las conexiones, como ustedes ven al nacimiento, casi no existen. Y otra cosa que es muy importante es que todas las neuronas son iguales. La experiencia en el mundo es lo que hace que las neuronas se reproduzcan, que las neuronas se trasladen para formar las distintas zonas del cerebro especializadas, la corteza visual, la corteza motriz, etc. Y la diferenciación para todas las funciones. Esto por primera vez yo tengo una diapositiva, pero no quería alargarme. En 1985, ustedes ven, son conocimientos muy del fines del siglo pasado y de ahora, toda esta revolución, digamos, de ver todo lo que el bebé aprende en esa época y todo lo que fija en los cimientos de su personalidad. Thorstein ganó el premio Nobel porque descubrió cómo se creaba la corteza visual. Y ese descubrimiento de cómo se iban diferenciando las neuronas para que pudiéramos ver y todas las características de la imagen del objeto a ver, fue lo que hizo pensar que todo el cerebro se diferenciaba por la presencia de la luz, del estímulo. Porque en eso, la corteza visual, si a los animalitos de laboratorio no entraba la luz, la corteza visual no se formaba, eran ciegos. Pero no eran ciegos porque no tuvieran el nervio óptico, sino que eran ciegos porque no tenían corteza visual preparada para recibir el estímulo visual. Bueno, en la anterior, ustedes ven cómo se crea la arborización
durante todos esos primeros años de vida. Se forma todo lo que llamamos la corteza cerebral, que es la parte más, vemos el tronco cerebral, que es la parte más primitiva, y en esos 3 años se forma la corteza, que es la que tiene todas las funciones altamente especializadas, como hablar, bueno, todas las funciones, pensar, se forman esos 3 primeros años de vida. Y luego, a los 4 años, todas aquellas funciones que no fueron estimuladas, el cerebro las descarta. El cerebro no guarda nada que no sea útil. Entonces se produce la apoptosis, la poda. Todo aquello que, por ejemplo, el niño podía haber sido un gran pintor, pero si en esos 3 primeros años de vida no hubo un estímulo para desarrollar esas habilidades, ese talento que tenía originalmente no se va a desarrollar. Por eso la importancia de esto. Sí. En todo ese periodo, el niño elabora lo que se llama una teoría de cómo funciona el mundo. Es como si nosotros nos arrojaran en otro planeta y no supiéramos nada. Y en ese tiempo tenemos que aprender todo, cómo funciona, qué soy yo en este mundo, etcétera, etcétera. Entonces se dice que el bebé es un científico y que el cerebro es cuando más se desarrolla en peso, pesa más, el que crece más en todo el primer año de vida es el cerebro, el órgano que crece más. Y entonces el niño tiene que ir aprendiendo en relación con el entorno y con las figuras del entorno todo lo básico de la existencia. Hasta cómo siente. Por ejemplo, en el primer tiempo el bebé tiene necesidades que no entiende, pero llora. La mamá lo atiende y le dice, tenías hambre. Entonces el bebé entiende que hay una necesidad que es el hambre, hay otra necesidad que es el sueño, pero todo eso lo va aprendiendo en esa relación de experimentar y de que hay alguien que le puede decir qué es lo que está experimentando, qué es lo que está sintiendo. Bueno, entonces, él crea una teoría de cómo funciona el mundo que lo rodea y de cómo funciona él en ese mundo para ser una persona, un niño integrado a la sociedad de la que vive, ¿verdad? Por eso en esos 3 primeros años lo que más se desarrollan son las funciones adaptativas, las funciones de entender, de adecuarse, de entender al otro, que el otro es distinto, que el otro tiene pensamientos distintos a los míos. Hay una cantidad de cosas de elevadísima función cognitiva que ya se perfilan en estos 3 primeros años de vida. Y de la teoría de la mente tenemos hasta maneras de ir chequeando cómo está el niño en ese desarrollo. Tenemos test muy sencillos que nos permiten entender si el niño está transcurriendo con normalidad ese periodo o si tiene un retraso, porque lo más importante es, si hay una pequeña desviación del desarrollo, atenderlo en el momento, que va a ser lo más fácil de recuperar el camino adecuado. Entonces, lo más importante, el resultado más importante es poder entender lo que piensan y lo que sienten los otros. Y esto, poder entender lo que piensan y lo que sienten los otros, que puede ser diferente a lo que yo pienso y siento, es lo que se llama la empatía primaria. Poder entender el dolor, el sufrimiento, la alegría del otro y ser empáticos con ella. Después viene otra etapa, la empatía secundaria, pero se genera, ya nosotros vemos experiencias de bebés en guardería que manifiestan esa preocupación por el otro. Por ejemplo, si
una educadora algún día se siente mal, como ellos se acercan y tratan de ayudar y de ver cómo está y de generar algo que podría hacerle bien a la persona que no se siente bien. Lo mismo con sus compañeritos escolares. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros decimos que de la calidad de la vida en esta etapa depende de la niñez temprana, depende la mortalidad de la vida adulta, porque esto no es solo a nivel psicológico, porque en esta primera etapa hay funciones básicas que son esenciales a la salud, como por ejemplo la regulación del estrés. Un bebé que la regulación del estrés, ¿cómo lo va a aprender? En relación con el entorno. Si frente a situaciones de cambio siempre se genera un estrés, si los que están alrededor son capaces de sobrellevar esa situación de cambio sin demasiadas sin volverlo demasiado traumático, el bebé va a entender que las situaciones tienen una solución. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los bebés que nacieron durante los bombardeos de Londres estaban en lugares subterráneos con sus madres. Cuando fueron grandes, se les preguntó qué experiencias habían tenido sobre los bombardeos en Londres. Y fue absolutamente diferente cómo lo había vivido cada uno, de acuerdo al vínculo a la seguridad que le brindaba la madre desde el exterior. Acá pasó un ejemplo, hubo un tornado terrible acá en Uruguay, en la ciudad de Dolores. Y la maestra del preescolar se le ocurrió meter a todos los niños debajo de la mesa y cantarles. Y fue una experiencia formidable porque lo sacó parcialmente de la situación traumática y los hizo vivir una situación cotidiana que los alejara de lo que estaban viviendo. Es decir, todo depende de nosotros. Eso, la regulación del eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, que es el eje que rige nuestros estados de estrés, esa regulación se hace muy tempranamente. Lo mismo que el concepto de confianza o desconfianza, varios conceptos básicos para la vida quedan desde ese momento en la memoria procedural, en nuestro cuerpo el que guarda eso. Porque a veces no sabemos por qué nos retiramos de alguna situación, por qué no nos gusta un aroma, por qué no nos gusta. Y son experiencias muy tempranas, pero que quedaron grabadas en nosotros. Así que el sistema inmunológico también depende de esa etapa temprana, el desarrollo del sistema inmunológico. Los mediadores de las vías del estrés influyen en el cerebro y en otros órganos y son fijados básicamente en edades muy tempranas. Son determinantes en el aprendizaje, el comportamiento y la inteligencia del niño. Ya tenemos experiencias de Uruguay de que cuando los niños sufren situaciones muy tempranas, a los 3 años, como por ejemplo una depresión de la madre en el puerperio, a los 3 años esos niños ya presentan síntomas como de inquietud, de ansiedad, de conductas disruptivas, porque no se hizo un diagnóstico temprano de la situación de la madre de depresión. Bien. Entonces, la constitución de los cimientos del funcionamiento básico de la persona, el sentimiento de ser, de estar en el mundo, de crear vínculos seguros, de regular el estrés, la empatía y evitar enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, que también tienen que ver con el estrés, y desarrollar intereses y talentos depende del trabajo que hagamos con el entorno y con el bebé en esas 1000 primeros días de vida. Ahora les paso a mi compañera que les va a hablar sobre nuestro Día del Bebé 2024. No sé cómo, cómo les está llegando esta información, porque quizá algunos estén más
en conocimiento y otros capaz que lo ven como algo como difícil de comprender. Digo porque no hace tantos años, de Winnicott un poco para atrás, no se valoraba la importancia del vínculo del bebé con el entorno, ¿no? Y se creía como que no sentía nada, ¿no? ¿Cuántos a veces dicen, no siente nada, no escucha nada, no ve nada? Y el bebé es un receptor fuertísimo, más receptor que cualquiera de nosotros, porque está para eso, vamos a decir, está para aprender del mundo, entonces recepciona todo lo que hay en su entorno. Y lo que decía el doctor César, de que no nos acordamos, tiene que ver con eso, de que lo que contaba Dora, ¿no? De que les explicaba Dora, de que es una memoria corporal, es una memoria vivencial, todavía no está tan desarrollada la corteza cerebral para que la memoria esté desde el punto de vista consciente, ¿no? Yo me recordé una experiencia que tuve con un niño que recién nacido, tuvo que estar hospitalizado en CTI, no me acuerdo exacto porque fue hace 40 años atrás, y tenía vivencias persecutorias y los padres no entendían por qué, vivencias persecutorias y agresión y violencia, y no había nada en el medio. Y entonces, contando la historia, empezamos a trabajar y trabajamos sobre eso, sobre el temor a la muerte, el que le hicieran las cosas que se hacen, ¿no? Los CTI que está para salvar a un niño, pero son agresivas. Cómo eso que no había forma de recordarlo estaba en el cuerpo y el niño lo transmitía. Entonces, imagínense lo que puede pasar en un niño que vive en una situación de violencia en la familia, aunque no le peguen a él, pero oye los gritos, oye la angustia, el malestar, o sea, por ejemplo, ¿no? O que vive en situaciones de hambre, de frío, o de todas esas carencias. Pero bueno, no son solo las carencias materiales lo que afectan, sino todo lo que afecta el vínculo. Como decía Dora, quienes están en una situación crítica, pero como padres pueden sostener al bebé igualmente y transmitirles seguridad, aunque esté en una situación crítica, ¿no? Hay una película preciosa, bueno. La vida es bella. La vida es bella, que muestra cómo en esa situación tan crítica el padre fundamentalmente puede hacerle vivir que eso es un juego bueno, es más o menos eso es lo que tenemos que ayudar a los padres, madre, padre y entorno, porque a veces es una abuela también, o sea, no importa, una tía, que enriquezcan la vida del nacimiento, como dice Dora, de la vida del bebé, de una forma gratificante para que se sienta seguro, ¿no? No quiere decir perfecto esto, ¿no? Porque perfecto no hay nada. Bueno, sí. Bueno, este año la idea es un poco poder hacer un curso con educadores y trabajadores de la salud, porque es muy importante todo el entorno también que cuida a la pareja embarazada, ¿no? Y además, hacer la celebración con el Ministerio de Salud Pública, esa sería el 4 de octubre. Todavía no hemos tenido la reunión con el Ministerio para fijar bien quiénes serían los exponentes. Pero bueno, desde el año pasado el Ministerio empezó a cumplir con ese mandato de la ley, que es hacer la celebración, y bueno, lo hacemos de forma conjunta, que es lo que mostraba la diapo en el video, las primeras presentaciones. Y bueno, y tenemos una aspiración de poder traer al doctor Romuald Pinel, francés, integrante de la RAI, de la
Asociación de Psiquiatría Infantil, Asociación, la WAIN es la Asociación Mundial de Mundial. la Salud Mental de los Bebés. Él es integrante de la directiva de esta asociación. Ahí está, pero bueno, ahí estamos todavía buscando financiación porque no, en realidad somos una comisión dentro de una asociación que no tiene dinero y bueno, hemos estado, a veces estoy pidiendo apoyo, pero todo el país está en una situación media crítica y no hemos conseguido apoyo. Y bueno, nuestro lema hoy, nuestro lema es el tiempo del bebé es ahora, ¿no? Porque es ahora, no se puede esperar. Y todos los años tenemos un lema específico y este año pensamos en el buen trato, una necesidad para la infancia y una responsabilidad compartida. ¿Por qué tomamos este tema? Porque todos nos quejamos de la violencia, pero no pensamos que la violencia surge desde la cuna también, ¿no? Y desde la violencia que a veces también sufren los padres y que a veces sufren comúnmente en las familias. Entonces, si queremos erradicar la violencia, además de todas otras cosas que hay que hacer, que no es solo esto, pero también hay que trabajar en la atención del embarazo, cómo se atiende a esa pareja, cómo están, ayudarlos a transitar una etapa difícil, que por más bella que sea, es difícil, es todo un cambio y tiene exigencias y además exige tiempo, ¿no? Disponibilidad, ¿no? Tiempo y disponibilidad, no solo tiempo, porque solo el tiempo no alcanza, sobre todo disponibilidad, y la disponibilidad exige tener las necesidades básicas satisfechas, pero también tener más o menos salud mental, ¿no? Si uno está mal, estresado, no puede atender bien a un niño. Y bueno, por eso es una responsabilidad compartida. Y quería decir, bueno, acá, esto es lo que participa, bueno, hoy tenemos sí el apoyo de la UTU de comunicación, que nos va a ayudar un poco en la comunicación, la Universidad Católica, que se ofrece a apoyarnos con espacios para hacer las actividades, la Intendencia de Montevideo, que va a hacer lo que se propone la Intendencia es hacer en los distintos municipios festejos, un poco como estaban como fueron los del año pasado. Bueno, tenemos declaración de interés de ANEP y de la Intendencia de Canelones, el apoyo en la coorganización de la celebración el 4 de octubre del Ministerio de Salud Pública y también apoyos para la difusión y para integrar las mesas académicas de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica, Facultad de Psicología y la Unidad Académica de Psicología y de Tecnología Médica, de Fonoaudiología y de Psicología. Yo quería decir también que esto que venimos peleando tenazmente y con un tenedor o con un escarbadiente desde el 2009, yo creo que podemos decir que algunos logros tenemos, ¿no? Como por ejemplo que en parte se haya instaurado en la sociedad la idea de, digo en parte porque no de todo, pero sí en parte, de la importancia de los primeros 3 años, ¿no? También en los principios participó gente del Uruguay Crece Contigo en esta comisión, hoy es un programa ya desarrollado. Nosotros en una de las jornadas le propusimos al ministro de Salud que se podría hacer la detección de presión corporal y sabemos que hoy es meta, no sabemos cuánto se está cumpliendo ni mucho porque no
puso una meta prestacional que se le haga el test de depresión puerperal a la madre en el posparto. Entonces, bueno, mucho esfuerzo, pero bueno, esos pequeños logros los valoramos, ¿no? Ahora no sé si te acuerdas de uno u otro. Y bueno, esta es la persona que tenemos invitada, pero sujeta a que lo podamos financiar. Pero bueno, también creemos que Rotary, bueno, no sé si nos puede apoyar económicamente, pero sí creo que nos puede apoyar sin duda en la difusión a nivel de país, ¿no? Porque Rotary funciona en todos los departamentos, en muchísimas ciudades, y capaz que conjuntamente con los intendentes o con otras autoridades, no sé, podemos hacer algo. Bueno, no sé si algo más. Y bueno, estamos abiertos a lo que nos quieran consultar, o preguntar, o aclarar. Bueno, queremos agradecer. Preguntas. Sí, no. Sí entendí. No, pero Walter, Si entendí bien, hay que, el proceso de los 3 primeros años, hay que desarrollar ciertas actividades digamos, en el cerebro del bebé. Así como tenemos un certificado, un esquema único de vacunación, ¿no podría haber una especie de manual como para instruir a los padres? Hay que desarrollar tales áreas y se hace de tal forma. Sí, pero existe eso, una guía del desarrollo que elaboraron el Ministerio de Salud Pública, que llevó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Pero es como dice ella, si no se promociona el uso de la guía, que lo tenemos que hacer todos, los pediatras, los ginecólogos, si no se promociona el uso de los instrumentos que tenemos, terminan sin ser usados. Por ejemplo, ahora se debe hacer el test de Edimburgo para la detección de depresión materna, que es muy sencillo, se hace en 10 minutos. Nosotros dudamos que se esté realizando, y es fundamental porque si tenemos una detección, bueno, después si detectamos la depresión materna, ¿a dónde orientamos a la mamá para que siga el tratamiento? Es decir, nosotros tenemos excelentes programas en Uruguay. El tema es bajarlos a tierra, que funcionen, que se usen, que veamos cómo está. Por ejemplo, nosotros le dijimos al Ministerio, queremos saber qué grado de implementación está la detección de la depresión materna. Nosotros los ayudamos. No, porque es un tema de salud mental, bueno, pero hablamos de salud mental, nosotros ayudamos. No se sabe si se está implementando, en qué grado se está implementando. Entonces, cosas que son muy buenas, tenemos que hacer lo posible por difundirlas. Y a veces le decimos que las madres sepan a lo que tienen derecho, que tienen derecho a tener la guía, que tienen derecho a que se les haga el test. No sé si me explico lo que quiero decir. En la última publicación, creo que la última de UNICEF, salió justamente eso. Cuidemos desde el primer día qué deben hacer los padres, ¿no? UNICEF tiene varias publicaciones también, hechas mucho en conjunto con el Ministerio y con MIDES, con Uruguay Crece Contigo. O sea, está hecho el tema a veces es que eso que dice Dora, y además capacitar a todos los profesionales, porque, por ejemplo, el año pasado participaron de la unidad de ginecología y de la cátedra de ginecología y de pediatría en la mesa, con excelentes planteos
pero como que muchas veces queda en ese nivel universitario, pero después a nivel de la práctica, pues cuenta, ¿no? Porque de repente, yo qué sé, yo he escuchado a un niño como, el padre extraña al padre, no que va a extrañar al padre, todavía no sabe, ¿me entiendes? ¿Cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a extrañar al padre? Sí, Rosita y después Lourdes. Lourdes primero, dale. Tiene micrófono Lourdes. Después Rosita, después Marcelo. solo para terminar, por ejemplo, en las consultas de pediatría, que los pediatras tienen 10 o 15 minutos, es lo que se llama de hace 100 años, la puericultura. Enseñarle a los padres lo básico. No anda, pero me escucha, ¿verdad? Sí. Pregunta, va a ser. Primero que nada, claro, a nadie nos enseña, no hay una escuela para ser papás y a veces traemos atrás un montón de temas. Yo me acuerdo, mi hijo ya tiene 26 años, en esa época es de enseñanza temporal, en la época que no existía internet, nada de eso. Y a veces uno iba al médico, yo era de las que iba al médico con todo un listado así de preguntas. Que lo que a mí me guió mucho, por eso es importante el tema de políticas públicas, donde se informe a la gente, porque si a veces podemos llegar a tener la duda que un profesional que esté haciendo un estudio, enseñémosles a las mamás el derecho que tienen y lo que puede pasar. Yo me acuerdo que yo aprendí muchas cosas con una revista que se llamaba Ser Padre Soy. Ahí me acuerdo que se hablaba de todo eso y había un psicólogo que escribía que decía que a los niños no se les podía levantar la mano hasta los 5 años porque generaba la personalidad. Jamás le levanté la mano a mi hijo y hasta el día de hoy tiene una personalidad impresionante, a veces me arrepiento de eso. Pero realmente estas cosas se pueden motivar al ministerio a que haga políticas públicas, porque prevenimos, ¿cuánto podemos llegar a prevenir si se habla de todas estas situaciones que pueden pasar a la mamá, que le pueden pasar al bebé, que saber cómo hay que desarrollar Porque ya está recontra sabido que es así, y entonces uno se siente horrible porque desde nosotros, del nivel de la especialización, sabemos que a ese niño le va a pasar algo, pero no tenemos los medios como para evitarlo. No sé si me explico. Porque esto tiene una política, como tú decís, la política pública, esto tiene que estar en la cultura de la sociedad, y cambiar una cultura lleva tiempo. Porque la sociedad de alguna manera nos lleva dentro de determinados parámetros culturales. Claro, por eso decimos una responsabilidad compartida, porque sí tiene que estar la academia, los ministerios, también se necesitan recursos para determinadas cosas y también se necesita políticas, que creo que lo hablamos contigo, políticas de licencias o tiempo para los padres, ¿no? Implementar todo eso. Excelente, precioso, me gustó mucho y después quiero hablar con usted, pero la pregunta es sobre alimentación. ¿Hay una diferencia entre leche materno y leche industrializado en la formación del bebé? Yo no puedo responder esa pregunta. Porque usted habló, en Brasil es un tema que se habla mucho, que el bebé, hay diferencias si hay directamente leche de la madre o leche quizá que se hace en la industria. Entonces, esa es la pregunta, si es lo mismo o cambia mucho el desarrollo del bebé. Sí, también desarrollo. Mira, yo digo que Gracias. el tema es así. Si una mamá alimenta amorosamente mirando a su bebé, le da afecto y alimento. ¿Tá? Ahora, puede haber una mamá que le dé un biberón con la misma actitud amorosa, y puede haber una mamá que esté dando el pecho y esté distraída con otra cosa. No sé si me explico, que no es blanco-negro. El holding. Esto es fundamental, porque, bueno, es otro tema de las envolturas del bebé,
O sea, en algo puede afectar, ¿no? O sea, hay estudios hechos, no me animaría a decir que hay estudios hechos en relación al desarrollo de la inteligencia y de algunos, sobre todo la parte inmunológica, la parte de defensa. Claro, claro. Lo que pasa es que siempre tratamos de no culpabilizar tampoco a quien por alguna razón no puede dar de mamar, ¿no? O sea, rescatarle que bueno, que está, es un límite, pero el vínculo también compensa, ¿no? O sea, como que es una conjunción. Pensando en el centro hospitalario Pereira Rossi, algo conozco, que no sé si todos saben que son dos hospitales en uno. El hospital pediátrico, que es el hospital pediátrico más grande de Uruguay, y el hospital de la mujer, que es la maternidad más grande de Uruguay. Entonces, aquí existe un grupo de voluntarias que se llaman voluntarias de coordinación social. Hay más de un grupo, ¿no? Pero estas específicamente se dedican a la maternidad. Y yo les pregunto, ¿no podrían hacer ustedes un librito, para darle a cada madre en mano cada vez que nace un bebé? Capaz que hasta lo lee y sirve de ayuda. Y es una llegada directa a una mamá. Que UNICEF hasta hace poco distribuía todo un set con un libro y materiales, algunos materiales. Hasta hace poco era todos los bebés de todo el país. No sé, tendríamos que preguntar si lo sigue haciendo. Es un bolso que viene con una cantidad de cosas. También puedo tirar. Yo digo algo puntual sobre el tema. Y estas voluntarias no faltan nunca, las conozco, no manejan dinero. Hace poco falleció Josefina Hernández Bordaberry, que fue la creadora de ese grupo de voluntarias de coordinación social, que dejan de ir cuando fallecen. No pierden un día de asistencia. Me parece que podría ser una llegada directa con algo cortito, ¿verdad? Un folletito que cuando tienen el bebé y tienen que retirar la célula, o antes. Y lo podemos hablar. Sí. Muy bien, muchas gracias, dando la avanzada ahora.